Miren, esto es un mapa mundi, donde está un mapa de calor y dos cosas de este mapa. Uno, en todas partes del mundo hay diabetes. Donde hay un ser humano, algo de diabetes. Y segundo, miren que, bueno, con los ojos de la fe, aquí dice que para el 2045 se espera que la prevalencia de diabetes en el mundo aumente el 50% de lo que hay en el 2019. No importa, doctores, si ustedes quieren hacer cirugía plástica o dermatología o lo que sea, todos van a tener que ver con diabetes en algún momento. Va a haber muchísima más diabetes. ¿Listo? ¿Y cómo está la diabetes en Colombia? Entonces, les comento lo siguiente. Estos son datos de cuenta de alto costo. Resulta que cuando uno ya sale a la vida real a trabajar, entonces, lo que es los grupos de crónicos que manejan los pacientes diabéticos tipo 2, llegan a la IPS le dice, mire, necesito que los pacientes diabéticos tipo 2 estén controlados. Y entonces uno dice, vale, listo. ¿Cómo usted entiende, señora IPS, que están controlados? La IPS dice, a mí lo que me interesa es que los diabéticos tengan control de la glicemia. No me interesa absolutamente nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Y por qué la IPS hace eso? Porque así se lo pide la EPS. ¿Y por qué la EPS se lo pide así? Porque así lo pide el ministerio. ¿Y qué es lo que pasa? Que las guías nuestras en Colombia están muy desactualizadas y tienen una visión de glucocéntrica. Solamente les preocupa de que uno esté en metas de control de glicemia. ¿Listo? Pero yo les pregunto, ¿de qué se mueren los pacientes diabéticos tipo 2? De enfermedades cardiovasculares. De esto se mueren. Entonces, ¿qué está pasando? Que el entendimiento de la diabetes era un entendimiento de solamente el control del azúcar, de la glicada, y ahora estamos teniendo, en este momento histórico en el que estamos nosotros viviendo, tenemos la capacidad de llevar cada vez más el paciente a control de glicada, pero estamos teniendo pacientes que tienen control de glicada, pero que les da desenlace cardiovascular. Entonces tenemos realmente bajo tierra un paciente con glicadas normales, pero que falleció. En ese orden de ideas, si nosotros entendiéramos que el paciente diabético tipo 2 se controla por la glicada, supongamos que sí, digamos que sí, pues miren el panorama acá en Colombia. De los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes tipo 2, ojo, solo los que tienen diagnóstico y que se les hace un control de glicada, solamente menos de la mitad de los pacientes tienen al menos un control de glicada en los últimos 6 meses. O sea, menos de la mitad, que tú tengas el papel para ver cómo está. Y de los que tú tienes el papel para ver, la mitad están en medio. O sea, la mitad de los pacientes diabéticos tipo 2 están en medio. Esa es la medida de cuenta de alto costo. Peso, ¿qué paciente diabético tipo 2 no está o en sobrepeso o en grado de obesidad? Casi todos. Y solamente el 30% llegan al control de índice de masa corporal. Y esto es lo más importante. Las cosas más importantes es que la enfermedad cardiovascular es el desenlace por el que lleva al paciente a que o se muera o se enferme. ¿Listo? Ahora, resulta que la expectativa de vida en Colombia ha cambiado. Eso es 1989, la expectativa de vida más o menos estaba en 70 años. Para el 2019 estaba en 72, casi 73 años. El diagnóstico de diabetes en promedio en Colombia está a los 61 años. Lo estamos cogiendo un poquito tarde. Pero igual, ¿qué es lo que sucede? Que estos pacientes duran mucho tiempo en no control. Y hay una cosa que se llama la ley de las mitades en diabetes. ¿Han escuchado la ley de las mitades? No. La ley de las mitades es un valor muy triste y dice que del 100% de los pacientes diabéticos tipo 2 que tú ves, solo la mitad llegan a control. Y eso lo tomamos como una norma. De hecho, ¿hay un coordinador acá? ¿Cuánto le están pidiendo a la institución que tenga el porcentaje de pacientes diabéticos controlados? ¿El 50%? ¿O el 60%? ¿No hay coordinador? Bueno, más o menos así las EPS, 60%. Más o menos así las EPS lo establecen. Entonces, ¿qué pasa? Que la diabetes es una enfermedad crónica. Y es muy triste que entonces nosotros tengamos del 100% de los pacientes diabéticos tipo 2 tratados, solo la mitad estén en médicos. ¿Y entonces qué estamos haciendo? ¿Estamos tratando a los demás? Sí. ¿Y qué estamos haciendo con los recursos? Lo estamos acabando. Estamos formulando un montón de medicamentos para traer pacientes fuera de meta y el sistema de salud es limitado. Los recursos son limitados. ¿Tenemos opciones para llevar a esos pacientes a control? Hoy en día, sí. Eso es una realidad. Y esa es la realidad de Colombia.
Ahora, rápidamente, entendamos qué pasa con un paciente diabético tipo 2. Miren, esto que están viendo ustedes acá, eso es un paciente diabético tipo 2. Y esto se llama el octeto de Fronson. ¿Alguien se ha visto esta película? ¿Los 8 de Ocean? ¿Sí? Más o menos, las vías fisiopatológicas van como a la parte de esta película. ¿Ya? Entonces, resulta que el diabético tipo 2 es un paciente que, ¿cuál es el denominador común del diabetes tipo 2? De la resistencia a la insulina. Entonces hay resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Que entonces llega el cuerpo y le dicen al páncreas, oye, mira, como que tienes que producir más insulina porque no nos está llegando glucosa a los tejidos. Entonces el páncreas empieza a producir más insulina y empieza a pelear. Que aumenta la resistencia a la insulina, el páncreas produce más insulina. Aumenta la resistencia a la insulina, produce más insulina. Total, en ese tire y afloje llega un punto en donde la resistencia a la insulina es mayor que la capacidad del páncreas de producir insulina. Y entonces hay un denominador común, o un fenómeno que se presenta, que es hiperglucemia. Y es que toda esa tubería del sistema circulatorio pues se acumula azúcar, pero los tejidos, por la resistencia a la insulina de que ese azúcar entra a los tejidos, dicen, ¿será que esta persona está en ayuno? ¿Será qué pasa que no está llegando azúcar? Entonces empieza a activar los sistemas de contrarregulación. Uno es a nivel del hipotálamo, a nivel central. Y resulta que le dice al cerebro, necesito que la saciedad me la disminuyas, necesito que comas más porque a lo mejor está haciendo ayuno. Y él no se entera, los tejidos no se enteran de esta hiperglicemia que está acá. Entonces, si ustedes ven que un paciente diabético es un reto alinearlo para que coma sano, sumen el hecho de que el paciente diabético tipo 2 no tiene la saciedad igual que un no diabético. Además de eso, le dice el riñón, el cuerpo le dice al riñón, hey, tú que filtras toda la sangre, hazme un favor, cógeme y me reciclas todo el azúcar que tú puedas. Todo el azúcar que tú puedas. Y entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, hay un cotransportador sodio-glucosa. Entonces resulta que se llama el SGLT2. Y ese cotransportador lo que hace es que coge azúcar, coge glucosa, coge sal, se absorbe nuevamente y de esa manera entonces trata de apoyar la falta de azúcar, pero lo que hace es empeorar la hiperglicemia. De aquí viene un grupo de medicamentos muy importantes, que son los inhibidores de la SGLT2. Bien. Total, que entonces el cuerpo dice, nada, seguimos en déficit, entonces voy a echar mano de las reservas. La reserva de azúcar en el cuerpo es a manera de glucógeno. Entonces se hace una glucogenólisis para tener neoglucogénesis, azúcar nuevo. ¿De dónde echamos mano primero? El hígado. ¿Listo? Si el problema persiste, que va a persistir, entonces uno echa mano del músculo. Si el problema persiste, entonces uno echa mano del tejido adiposo. El tejido adiposo es el último sitio donde uno echa mano, porque es que el gasto energético de volver desde aquí, del tejido adiposo, a azúcar, es muy alto. Y hay una serie de liberación de radicales libres y ácidos grasos, que aquí es donde el paciente puede llegar entonces a un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Cuando tenemos un paciente diabético tipo 2, decimos, uy, que no nos dé un estado hiperosmolar, que nos preocupamos mucho por los niveles de azúcar. Y el paciente está hace rato haciendo hiperglicemia, ¿sí? Entonces, pero antes de que uno llegue a este estado, por lo general, el paciente lo que sucede es que tiene evento cardiovascular. Así pues, se han descrito varias vías fisiopatológicas, la docena de Leteria. Hoy por hoy vamos en 13 vías fisiopatológicas descritas. Esto es la historia de la diabetes. Mensajes grandes. Prediabetes no es estar previo a estar enfermo de diabetes. La diabetes ya es una condición de diabetes, ¿vale? Segundo mensaje. Cuando ustedes hacen diagnóstico hoy de un paciente diabético tipo 2, en promedio, el paciente diabético lleva 10 años siendo diabético, que ni el paciente ni tú como médico se han enterado. ¿Sí? Y ese paciente ya siendo hiperglicemia hace rato. Cuando tú le haces diagnóstico de diabetes a ese paciente, tú le haces una intervención farmacológica y no farmacológica encaminado a qué? Uno está preocupado a bajar ese nivel de azúcar. Entonces, ese paciente se aumenta un riesgo, que ¿cuál es? El de hipoglicemia. Y la hipoglicemia mata. Nosotros como médicos, nosotros como enfermeras, como cuerpo de salud, nos preocupa mucho cuando tenemos en el chip un diabético tipo 2, nos preocupan los valores de glucosa altísimos. Y bueno, es verdad, pero hace rato está viendo curvas altas, picos altos de glucosa. Lo que nos tiene que asustar mucho es la hipoglicemia. Porque cuando un paciente hace hipoglicemia, no hay una trae el papelito y dice una hipoglicemia, bueno, ¿hiciste síntomas? No, ni me enteré. Entonces es una hipoglicemia no es grave. Si hiciste síntomas de mareito, es una hipoglicemia más o menos grave. Si te fuiste contra el mundo, es una hipoglicemia grave. Eso no es así.
¿Listo? Paciente que hace hipoglicemia, automáticamente se le aumenta el riesgo un 22% de desenlace cardiovascular y arritmia. ¿Cuánto tiempo se le aumenta ese riesgo? No es a esa semana que le dio la hipoglicemia, ni al mes, se le aumenta al año. Entonces, en esos días, miren, hay una curva que es lo que yo les digo, es el fenómeno de la resistencia a la insulina. Esta de acá es la insulina, entonces empieza a haber una lucha produciendo insulina, contra esa, y llega un momento en que se cansa y empieza a caer, llegar a un punto en donde ya no puede producir insulina endógena, sino que toca ponerle insulina exógena. Pero acá hay una cosa que se llama incretina. ¿Alguien ha escuchado de las incretinas? ¿De los residentes, no? Sí. ¿Qué ha escuchado? Dile duro para que todos te... Son hormonas que tienen un efecto en la sensación de saciedad en Exacto, entonces son unas hormonas. Entonces resulta que es muy importante entender el efecto de incretina, porque el manejo de la diabetes y la obesidad a hoy por hoy y lo que se nos viene en los siguientes 20 años está basado en eso, en este grupo, en este efecto de medicamentos. Resulta que cuando nosotros decíamos, cuando uno come, pues ¿qué pasa? Que las células beta del páncreas liberan insulina, la insulina coge la glucosa y la mete a los tejidos, y las células alfa lo que hacen es que cuando hay tiempo de ayuno, pues entonces hace secreción de glucagón y moviliza entonces el almacenamiento del azúcar de los sitios de reserva. Ya, pum. La pregunta era, bueno, ¿y quién estimuló a estos? ¿De dónde vienen? Entonces de ahí vienen las incretinas. Cuando todos nosotros comemos, resulta que la comida estimula en el tracto gastrointestinal unas células que son las células L, no importa, y ellas se encargan de liberar una sustancia. Esas sustancias son efectivamente unas hormonas que son las incretinas, y las incretinas se liberan del torrente sanguíneo. ¿Y a dónde van a parar las incretinas? Donde haya receptor de incretina. ¿Incretinas cuántas hay? Más de 200. Las principales hoy en día son el GLP-1 y el HIP. El HIP es el péptido inhibidor gástrico. ¿Listo? ¿Han escuchado alguno de estos dos? sí. Ah, bueno, súper. Entonces, se libera y va, entonces en el caso de la célula beta, estimula la célula beta, entonces si la estimula es secreción de insulina, en el caso de la célula alfa, si se une al receptor de la célula alfa, es inhibición de la secreción de glucagón. Ahora, una persona no diabética tiene una concentración de GLP-1 normal. Cuando uno come se libera GLP-1 normal, hay un estímulo normal y por tal motivo hay una respuesta normal. Eso es una célula beta y entonces libera insulina como respuesta. Pero cuando una persona no es sana, sino que es diabética, la concentración de GLP-1 es más baja, por tal motivo el estímulo es más bajo, por tal motivo la respuesta es más baja. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasaba, doctores? Anteriormente uno tenía las opciones de los antidiabéticos orales tradicionales, hipoglicemiantes, ¿cierto? Como las sulfurilureas, las testosteronas. Entonces tú le dabas uno, le dabas otro, tenías tres, y si no tenías control, ¿qué opción había? Tenías que mandarlo a insulina, no había otra opción, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque se pensaba que no se podía producir insulina porque como si se tratase de una fábrica, ya no producía más insulina. Solución, como tengo poquita insulina, pues metamos insulina exógena. Pero con el hallazgo de este grupo de medicamentos, entonces, con el hallazgo de este grupo de medicamentos se descubrió que en realidad, antes de que esto falle como una fábrica, lo que falla en el diabético, en la historia natural, es que hay una disminución del estímulo por el GLP-1. Entonces, lo que hay de opciones terapéuticas hoy en día, y las que se nos vienen, es, bueno, pues si tú tienes GLP-1 endógeno, muy poco, y yo más bien, en vez de darte insulina, te doy GLP-1 exógeno, pues unimos fuerzas y de esa manera nosotros tenemos la respuesta normal. ¿Ya entendimos el efecto de incretina? ¿Sí? Bien, listo. Y resulta que esto es en la célula beta. Ah, un paréntesis de una vez. Cuando uno libera GLP-1 endógeno, al mismo tiempo se libera una enzima que se llama la DPP4, dipetilpeptidasa 4. ¿Qué hace ella? Desnaturaliza el GLP-1. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Hay un grupo terapéutico de medicamentos que se llaman los inhibidores de la DPP4. ¿Qué pasa? Que si yo bloqueo esto, pues yo evito que se desnaturalice el GLP-1. Pero recuerden que el diabético tipo 2, la concentración no es normal, tiene menos concentración de GLP-1. Entonces, si yo salvo este poco GLP-1, ¿recuerdan la respuesta que yo tengo? La respuesta es muy baja. El GLP-1 fue buenísimo en su momento, porque fue una acción terapéutica en donde en el mundo de los hipoglicemiantes, él vino a decir, yo puedo tener control de glicada y no generar hipoglicemia.
se utiliza. Pero hoy en día tiene muy poca relevancia porque resulta que para efectos cardiovasculares de protección es neutro. Así más o menos se ve como los GLP-1, como muchas vías que puede, o sea, el GLP-1 impacta en muchísimas vías. Entonces, así como nosotros vimos en el páncreas cómo funciona, pues resulta que también en otros órganos y tejidos hay receptores de GLP-1. En forma de resumen, hay receptores de GLP-1 en el sistema nervioso central. Cuando se estimula, ¿qué pasa? Aumenta la saciedad. Al mismo tiempo están relacionadas estas vías con el estómago y entonces el vaciamiento gástrico es más lento. Si yo como menos y le estoy vaciando menos comida al intestino, pues ¿qué pasa? Que le va a llegar menos comida al intestino para absorberse y de esa manera, pues si estoy comiendo poquito y más espaciado, pues las excursiones glucémicas pues van a ser menores, ¿ya? Los ISGLT2 son unos medicamentos buenísimos. Los ISGLT2 es lo que yo les explicaba. Esto es el tubo contorsionado proximal y ese es como un tubito. Y en ese tubo lo que pasa es que se absorbe sodio y glucosa. Los ISGLT2 son como un tapón, bloquean este paso y entonces ya no puede pasar, absorberse sodio y glucosa. ¿Y qué pasa con todo ese sodio y esa glucosa? Pues se va por la orina, entonces glucosuro. Y detrás del sodio y detrás de la glucosa, ¿quién va? El agua. Entonces por eso tienen un efecto hemodinámico importante y parte del principio. Los ISGLT2 como medicamentos para la diabetes impactan es porque no permite que haya absorción de azúcar. Y los ISGLT2 como medicamentos para el efecto hemodinámico impactan es por ese fenómeno diurético. ¿Sí? Entonces, ese. Ahora, guías. ¿Cómo debería yo abordar el paciente diabético tipo 2? Si yo les pregunto qué es importante ver en un paciente diabético tipo 2, me pueden decir, no, pues el perfil lipídico, la tensión arterial, el peso, la relación lo que sea. Y todos van a tener razón. No hay que inventarse la rueda, para eso están las guías. Y las guías dicen, primer concepto, el paciente es el centro de todo. ¿De acuerdo? Segundo concepto, al paciente que principal, o sea, hay 4 cosas esenciales que hay que ver. Siempre cuando vemos un paciente diabético tipo 2 nos preocupamos por la glucosa, pero también el manejo del peso, también el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y si se dan cuenta, es un círculo y es muy bonito, eso es muy sacado de la medicina familiar, porque un círculo no tiene ni principio ni fin y yo no puedo decir qué cosa es más importante que otras. Todas son igual de importantes. Entonces las guías te dicen a ti, bueno, tú tienes un paciente diabético tipo 2 al frente tuyo. Por supuesto uno tiene que intervenir con educación, cambios de vida, de estilo saludable, de alimentación y demás. Listo. Cuando tú tengas un paciente diabético tipo 2 al frente tuyo, haz lo que quieras, míralo como tú quieras, pero hay 5 cosas que tú no puedes dejar de ver. A ese paciente no se puede ir de la consulta sin ser uno consciente de haber evaluado estas 5 cosas. La primera es el control de la glicada. ¿Listo? Eso pues creo que es apenas lógico, pero lo de las guías te dice lo siguiente, es que esto no se ve muy bien, ¿cierto? Pero bueno, con los ojos de la fe, las guías te dicen a ti, mira, para el manejo de la glicada, voy a hacer un zoom de esto, a ver si se ve mejor. Sí. ¿Se dan cuenta que esto está como en color amarillo? Esta parte está en color amarillo. Entonces voy a hacer un zoom acá. Para el control de la glicada, como si fuese un menú, te voy a decir, para que tú puedas tener control de la glicada, te voy a poner los medicamentos en orden de potencia. Mira tú qué vas a escoger. Entonces, están muy alta potencia y políticamente correcto, intermedia, que esto es bajo porque no hay nada más bajo que esto, y están los IFP4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el medicamento más potente para control de glicada? De glicada. ¿Cuál es el más potente? No. El más potente para el control de glicada es la insulina. O sea, yo le puedo dar insulina a dosis que son incompatibles con la vida. Es el más potente. A partir de la insulina, entonces nos comparamos. ¿Entonces qué opciones hay? Dulaglutida a altas dosis. Ojo, dulaglutida a altas dosis en Colombia no existe porque es de 3 miligramos y 4.5 miligramos semanales. Eso está en Estados Unidos y en Europa. Está semaglutida, de igual potencia, las combinaciones orales, inyectables y demás. Alta potencia, los otros agonistas receptor de GLP-1. Entonces es muy interesante porque resulta que las guías separaron, dentro de los agonistas receptor de GLP-1, separaron la semaglutida de los otros agonistas receptor de GLP-1. Un medicamento que nos viene a futuro es tirzepatida, que tirzepatida es un medicamento, a ver, esto es un agonista receptor de GLP-1.
Tirzepatida es el primer medicamento incretínico dual. Este tiene GLP-1 y tiene GIP, péptido amiloidásico, ¿vale? Y se viene más. De hecho, viene uno que se llama carglicema. No sé si lo han escuchado, es carglitina y semaglutida. Semaglutida es una agonista receptor de GLP-1 y carglitina es otra incretina que está en los islotes pancreáticos ahí metida. Es que lo que se viene en diabetes es brutal. Porque luego, además de eso, se viene otro que ya no son dual, sino triple agonista receptor de GLP-1. Y además de eso, se viene una insulina semanal. O sea, esos pacientes que ustedes están con insulina, que vas al bolo y vas a un luche y tal, imagínense una insulina una vez a la semana. Chao. Y se viene otra cosa que es insulina semanal con semaglutida semanal. O sea, lo que ustedes conocen del manejo de la diabetes hoy en día, en los siguientes 10 a 15 años, va a cambiar. O sea, nos vamos a ver los viejitos de en mi época, la manejaban, todo. En serio, insulina basal, uy, qué salvajes. Entonces, uno que hace para controlar la glucosa, pues lo que haría, pues escoge algo de lo que está acá. Ahora, en el algoritmo dice, como en una esfera, el peso es igual de importante. El peso en las guías fue durante varios años un saludo a la bandera. Decía, el peso es muy importante. Ah, vale. ¿Y cuánto peso tengo que perder? No, el peso es muy importante. Ustedes no se comprometían. Hace ya unos años nos dieron unos valores. Ustedes aprendan esto. Un paciente diabético tipo 2, el peso mínimo que tiene que perder no es en kilos, es en porcentaje. Es el 5% del que te llegó. ¿Listo? El 5%. Si tú, el paciente, te pierde del 5 al 10, dale un beso porque metabólicamente hablando es otro paciente. Si te pierde del 10 al 15, dale 2 besos y invítalo a salir a curar. Si te pierde más del 15%, ya es otro ser humano. Había un valor que es el 20%. El 20%, ¿quién lo establece? ¿Quién era la opción terapéutica para el 20%? Era la cirugía bariátrica. Pero con estas nuevas opciones terapéuticas se está hablando de la cirugía bariátrica no farmacológica. Entonces, listo, aquí te dice, dentro de las opciones más potentes, te hacemos la misma, y resulta que aquí ya, obviamente, insulina no, porque es anabólica, te aumenta el peso. Las demás alta potencia está sema y tirzepatida. Tirzepatida no hay con lo que semaglutida sí. Entonces, el que yo escogería, las guías, pues, escoge el que quieras, pero tú no escoges el más potente para control de glicada y el más potente para peso. Y con esa parte, entonces yo me iría de este lado derecho al lado de allá. Te dice a ti, cuando tú tengas un paciente diabético tipo 2, habiendo evaluado glicada y peso, tienes que evaluar estas tres cosas. Primero, riesgo cardiovascular. La guía te dice, a ti te puede llegar uno de dos escenarios en el paciente diabético tipo 2. O el paciente que cuando tú revisas la historia clínica ya tiene un antecedente de enfermedad cardiovascular. Hizo una ACV, hizo un infarto, se le tapó una coronaria, se le tapó un vaso de un pie, cualquier enfermedad cardiovascular establecida, ya tiene el antecedente. O el otro escenario es el paciente que tiene más de 55 años y tú le buscas la historia clínica y resulta que es fumador, obeso, hábito tabáquico y demás, y no ha hecho un desenlace cardiovascular. O sea, ese es el que ni Dios con su manto protector lo protege y no le pasa nada, pero es una bomba de tiempo. Cualquiera de estos dos escenarios, la guía dice, dale una muestra de GLP-1 o dale un ISGLT2, ambos con beneficio cardiovascular, o dale ambos. ¿Listo? Eso es lo que te dice la guía. Luego, si el paciente tiene dentro de sus enfermedades cardiovasculares insuficiencia cardíaca, tienes que darle sí o sí un ISGLT2. Es imperdonable que no tenga un ISGLT2 si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ya vimos cómo funcionan los ISGLT2. Los ISGLT2 dependen del funcionamiento del riñón. Mi pregunta es, ¿hasta qué tasa de filtración renal se pueden utilizar los ISGLT2? Porque es que los ISGLT2 dependen de que el riñón filtre. ¿Hasta qué tasa se puede utilizar? ¿Hasta 15? Hasta 15, ¿quién da más, quién da menos? Hasta 20. ¿Alguien da otro número? ¿Sigue jugando la ruta? ¿No? Bueno. Entonces, depende. Los ISGLT2, con su efecto hemodinámico y su efecto hipoglicemiante, lo dan todo hasta tasas de 45. Tasas de filtración de 45. El 100% de lo que pueden dar, ahí. Cuando llega a 45 y el paciente tiene una tasa que va disminuyendo, hasta 30, empieza a perder potencia como un medicamento antidiabético. Si un paciente tiene un ISGLT2 y su tasa es de 30 para abajo, olvídense que ese medicamento está haciendo un antidiabético. No sirve para eso.
sí sirve como efecto hemodinámico. Y sigue funcionando más abajo, hasta tasas de ¿cuánto? De 20. ¿Sí? Entonces, los SGLT2 tienen esos valores de corte. Y los agonistas reactores de GLP-1, ¿hasta qué tasa de filtración renal se pueden utilizar? Hasta 15. Y lo dan todo. 100% de fertilidad hasta 15. Porque no depende de la función del riñón. Y hablando del riñón, el otro escenario que siempre tienen que evaluar es la enfermedad renal crónica. En resumidas, cuando ustedes, el paciente tiene enfermedad renal y es diabético tipo 2, la guía te dice, mira, dale un SGLT2, pero ya, dáselo. Y si no tienes control de la diabetes o el paciente sigue empeorando su RAC, le aparece proteinuria, micro, macroalbuminuria, lo que sea, iníciale rápidamente una revista rector de GLP-1. Y ya. Y más o menos hemos resumido 45 páginas de lo que es el algoritmo de manejo del paciente diabético tipo 2. ¿Sí? Eso es como muy en general, porque pues si no sería una charla demasiado cargada, pero esto es en general lo que uno tiene que manejar, lo mínimo que uno tiene que tener en cuenta la manejo del paciente diabético tipo 2 y una cuña publicitaria de cuenta de alto costo. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, si yo tengo un paciente diabético tipo 2 con enfermedad renal, será lo mismo decir que tiene nefropatía diabética a decir que tiene enfermedad renal crónica con diabetes? ¿Creen que es lo mismo? Entonces la cuña publicitaria va a que la cuenta de alto costo, la calidad de datos, ahí regulemos. Entonces, ojo, nefropatía diabética la vamos a utilizar, si vamos a poner nefropatía diabética es porque el paciente tiene una biopsia renal. Es la única manera de hablar de nefropatía diabética. Mientras tanto, nosotros no sabemos si la enfermedad renal crónica, ese paciente es por hipertensión, es por la diabetes, es por cualquier otra cosa. ¿Listo? Si se dan cuenta, todo el algoritmo se basa principalmente en el manejo de dos principales medicamentos, los agonistas reactores de GLP-1 y los ISGLT2. ¿Por qué? Porque se llaman los antidiabéticos muertos no insulínicos. De estos medicamentos hipoglicemiantes que teníamos anteriormente, 1, 2, 3, y que luego pasábamos a insulina, ellos vinieron a ponerse en el medio y separar el uso de la insulina. La insulina no es mala, pero la insulina es la última opción de un paciente. ¿Listo? Y los principales exponentes son esos dos. Ahora yo les tengo una pregunta. Si ustedes ven el algoritmo, se dan cuenta que yo veo aquí y dice, bueno, independientemente del paciente que venga o con enfermedad cardiovascular establecida o con factores de riesgo, yo veo estas flechas y yo entendería que si le doy una muestra de rector de GLP-1 con beneficio cardiovascular es exactamente lo mismo si le doy un SGLT2. ¿Ustedes qué dicen? La pregunta es, ¿será que es el mismo, yo estoy dando el mismo beneficio cardiovascular si le doy un SGLT2 con una muestra de rector de GLP-1? ¿Y por qué no? ¿Quién se lanza? ¿No? ¿Quién se lanza? ¿No? ¿No es evidente? Como tú. Pues, los ISGLT2 tienen un efecto más que todo hemodinámico, o sea que ahí podríamos pensar más que todo en pacientes con la comorbilidad de falla cardíaca. A diferencia de los ISGLT2, los GLP-1 que tienen un efecto más antiaterosclerótico. Ya. Y esa es la respuesta. Por favor, sigue tú y continúa. Cuando nosotros muchas veces en clínica decimos, es que si yo le doy un ISGLT2 ya tiene beneficio cardiovascular, porque digamos, pues ya con los especialistas pues dicen, no, es que el impacto en AIDS y no sé qué, y no, por lo que tú dices. Entonces, los ISGLT2 por su mecanismo de acción es efecto hemodinámico. Entonces, claro, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca ya establecida, y yo le mejoro la poscardia, ¿qué va a pasar con la fracción de eyección? Va a mejorar, por supuesto. Si yo tengo un paciente con una enfermedad renal y tengo un glomérulo así hiperfiltrando, y yo le mejoro esa presión adentro, pues ¿qué va a mejorar? La RAC seguramente puede mejorar, y la proteinuria como tal, pero por el efecto hemodinámico. Pero dime una cosa, el paciente diabético tipo 2, ¿cómo llegó a una insuficiencia cardíaca? Para la mayoría de veces es por un evento isquémico previo. ¿Qué protección le estás dando con un efecto hemodinámico para que este paciente no haga un evento isquémico? Pues ninguno. Entonces hay unos agonistas de GLP-1 que tiene un efecto antiaterogénico. Si el paciente tiene un infarto, con mayor razón deberías también darle, para mejorar lo que ya está dañado, los ISGLT2, para evitarle que no se vuelva a reinfartar o que se infarte otro órgano, pues agonistas de GLP-1. Hace mucho tiempo, hace poco tiempo, hace hasta relativamente poco tiempo, los agonistas de GLP-1 y ISGLT2 competían. Pues era más que todo comercial, siendo sinceros. Porque hoy en día la evidencia habla de que son mecanismos fisiopatológicos por vías, por rutas completamente diferentes, no son competitivos y son complementarios. Hoy en día, en diabetes, se habla de que la evidencia ya es clara que deberíamos nosotros iniciar con terapias duales.
como lo pasa con la hipertensión, como pasa con la dislipidemia, pero pues el problema es, digamos, que son nuestros sistemas de salud. Si yo tengo un paciente diabético tipo 2 y yo le pregunto, mi paciente está controlado, ¿cómo haría yo para decir que está controlado? Por supuesto, por la glicada. Debería yo ser consciente de decir si el peso tenerlo como una variable como para decir si estoy controlado o no. La hipoglicemia, porque yo tengo que tener un paciente con glicadas en meta apunta a hipoglicemia y la hipoglicemia mata. Seguridad cardiovascular, yo le estoy dando seguridad cardiovascular a mi paciente. ¿De qué se mueve el paciente diabético tipo 2? De enfermedad cardiovascular. Y yo estoy teniendo en cuenta la adherencia y la calidad de vida de los pacientes. Esto es una comparación de lo que ocurre cuando yo manejo organizar el GLP-1 solito, cuando yo pongo ICGLT2 solito y cuando hago terapia combinada. Todos los parámetros es mejor con terapia combinada. Estos son metaanálisis, son estudios que no voy a detenerme, donde muestra que la terapia, si yo tengo GLP-1 por una parte y ICGLT2 por otra parte, o terapia combinada, para desenlace MACE, que es un desenlace compuesto de muerte cardiovascular, es mejor en terapia combinada, y para falla cardíaca es mejor terapia combinada. ¿Todos los analistas de GLP-1 son iguales? No. Existe este metaanálisis donde se compararon todos los medicamentos antidiabéticos habidos y por haber, y se dan cuenta por grupos terapéuticos verde, azul, verde, naranja, morado, rojo, todos son como muy parecidos, excepto los azules. Los azules son los ISGLT2 y todos se comportan de manera diferente. Esa es la razón por la cual las guías separaron este que está acá. Entre más a la derecha, mejor resultado. Glicada, peso e hipoglicemia. Y siempre es consistentemente que hay unos medicamentos que son más potentes. ¿Y este cuál fue? Semaglutida. Esa fue la razón, no fue ese estudio, pero fue muchos estudios, que separaron la semaglutida de todos los demás analistas de GLP-1. Esto, doctores, se llama la triple meta. En un paciente diabético tipo 2 hay que tener impacto en glicada, impacto en peso, y ojalá que yo manejando la glicada y el peso no esté haciendo hipoglicemias. Pero hoy por hoy se habla no de la triple meta, se habla de la cuádruple meta, la meta cardiometabólica. Y hay un estudio viejito que se llama el CARTO, que es muy triste, que todavía es válido, y es que 1 de cada 3 pacientes que llegan a la consulta ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, ya tienen antecedentes. Pero 9 de cada 10, que es todo el mundo, son personas que tienen enfermedad aterosclerótica de base, que es el sustrato para que haga un desenlace cardiovascular. Y solamente 2 de cada 10 personas están recibiendo algún medicamento que tenga beneficio cardiovascular. Año 2008-2009, primer presidente negro de Estados Unidos, H1N1, ¿todos la recuerdan? Estamos viejos, todos. Y nos abandona Michael Jackson en este plano. Pero resulta que hay un medicamento para la diabetes que se llama rosiglitazol. El medicamento salió al mercado y, curiosamente, los pacientes que estaban recibiendo ese medicamento empezaron a tener más eventos cardiovasculares. Qué ironía. FDA y EMA dijeron, quietos todo el mundo, este medicamento sale del mercado, pero a partir de ahora, nosotros como entes de Estados Unidos y Europa, los medicamentos antes para diabetes solamente me tenían que demostrar que eran eficaces para diabetes, que tenían que pegarle a la glicada y ojalá el peso. No tenían que demostrar absolutamente nada más. Pero dijeron, a partir de ahora, todo medicamento para diabetes me tiene que demostrar que es seguro cardiovascularmente. Y dijeron, vamos a hablar un mismo idioma, y ellos fueron los que pusieron el término MACE. MACE es un concepto, y es que MACE es un desenlace compuesto, que es infarto no fatal, ACV no fatal y muerte por cualquier causa cardiovascular. Es decir, del 2008 al 2009 en adelante, todo medicamento para diabetes tiene que demostrar que no aumenta ninguno de esos desenlaces. ¿Sí? De ahí nacen una cosa que son los estudios de seguridad cardiovascular. Este es el estudio de seguridad cardiovascular que se llama SUSTEN-6, y este es el de esa molécula que se separó, el de semaglutida. Y resulta que semaglutida lo que mostró, en resumen, fue 2 cosas. Resulta que demostró que era seguro cardiovascularmente, pero adicionalmente demostraba que disminuía el riesgo de desenlace cardiovascular un 26%. Esos son los desenlaces compuestos, no voy a tener eso por temas de tiempo. Pero si uno tiene que saber si agoniza el receptor de GLP-1 hoy por hoy, hay que saberse 3. El semaglutida, liraglutida y dulaglutida. Esos son los estudios de seguridad cardiovascular de cada uno. SUSTEN-6 demostró que, los 3 demostraron que eran seguros, pero el SUSTEN-6 demostró que disminuía el riesgo de hacer desenlace MACE un 26%, LEADER un 13% y REWIND un 11%.
Pero siempre, doctores, fíjense un valor muy importante que es el número necesario a tratar cuando le muestren los resultados. ¿Sí? Para poder que un paciente con liraglutida tenga este beneficio de disminución del 13%, se necesita un NNT de 66 a 3 años. Es decir, que necesito tratar 66 personas por 3 años para que una persona tenga este beneficio. ¿Cuánto fue el de semaglutida? 45 a 2 años. Tengo que tratar 45 personas para que una persona tenga este beneficio a 2 años. Y el pobre Dula, que es el, digamos, el menos potente, hay que tratar a 60 personas durante 5 años y medio para que una persona tenga ese beneficio. En orden de potencia, el menos potente es Dula, el que le sigue liraglutida y el que le sigue Sema. ¿Listo? Esto no. Esto es una. Yo no sé si ustedes han visto este artículo, ¿lo conocen? Se lo recomiendo a los residentes y a los internos. Es de la revista colombiana de cardiología y se logró hace un par de años y se logró poner de acuerdo estas 4 sociedades, nefro, medicina interna, los endocrinos y los cardiólogos, para decir cómo deberíamos abordar al paciente diabético tipo 2. Y en resumen es, tú tienes un diabético tipo 2 al frente tuyo, mira lo que dice, o puede tener enfermedad cardiovascular establecida o no la tiene y tiene factores de riesgo. ¿Qué deberíamos hacer? Iniciar metformina e iniciar alguno de estos dos, dice el GLT2 o el receptor de GLP1. Si el paciente, tú le inicias un GLT2 y no está fuera, y está fuera de metas, iniciale rápidamente una muestra de receptor de GLP1. Si el paciente, por cosa de la vida, inicia una muestra de receptor de GLP1 y está fuera de metas, inicia un GLT2. Súper fácil, como y ya, es el algoritmo de ellos. Y yo les pregunto, en riesgo cardiovascular, ¿cuál es el paciente de bajo riesgo cardiovascular de los diabéticos tipo 2? ¿Cuál es el perfil? ¿Saben? No existe diabético tipo 2 de bajo riesgo. No existe. Esto está en el artículo, no voy a detener en esto, pero digamos así, muy grosso modo, el paciente que ya tiene tocado el riñón porque tiene un antecedente de desenlace cardiovascular ya es de muy alto riesgo. Y estos pacientes, independientemente si es de muy alto o alto riesgo, la base de su tratamiento debe ser metformina y GLT2 y administrar el receptor de GLP1. Esto me va a saltar el del tiempo, pero yo sí les quiero llamar la atención con esto. Resulta que esta es la mortalidad de diabetes por cada 100 renales y quiero que vean que están los estadios de enfermedad renal. Miren la mortalidad. ¿Dónde hay más alta mortalidad? En estadios 5, pero en estadios 1. ¿Sí? Y la mayoría de los pacientes están en programa de nefroprotección acá. Esa es la razón por la cual ellos no se mueren tanto, porque están más vigilados. Y nosotros pensamos que solamente es en estos estadios de aquí para acá que se nos aumenta la mortalidad. Yo les quiero llamar la atención, ojo con los pacientes que están en estadios 1. ¿Listo? Entonces, esto me lo voy a saltar. Y si se dieron cuenta, la guía, todo el tiempo hablaba de ICGLT2 y administrador de GLP1. Lo triste es que a nivel mundial, los ICGLT2 y los administradores de GLP1 en orden de prescripción, miren dónde están, como quinto y sexto lugar. Más formulados en funeriles y las tirosina GP4. Hay una cosa que es muy importante y sabemos que el control glucémico es súper importante. Eso es un estudio clásico que es el UKPS. Por cada 1% de glicada que ustedes disminuyen a un paciente, le están disminuyendo el riesgo de enfermedad, de muerte, perdón, del 6% o el riesgo de que se infarten un 25%. Por cada 1% de glicada. Es muy importante tener el control glucémico de los pacientes, pero el control glucémico ojalá sin hipoglicemia y ojalá sin aumento de peso y ojalá de la manera menos compleja posible. Cuando le preguntaban a los médicos en Estados Unidos en una encuesta cuál es la mayor limitación del uso de insulinoterapia, de estas opciones que están acá, lo que más miedo le daba a los médicos era el riesgo de hipoglicemia. Esto es lo que pasa en una persona cuando va uno bajando los niveles de glucosa. Esos son los fenómenos. Pero si se tienen que saber algo, les voy a mostrar qué es esto de las guías. La insulinoterapia debe ser la última opción. ¿Listo? Uno cuando comienza insulina, digamos que empieza a hacer recomendación a partir de valores de 10 para arriba, 11 para arriba. Es una opción. El problema no es que tú inicies insulina. Eso no es importante. Lo importante es que ese paciente que inicias insulina, la titules. O que le pongan más insulina o que le quites la insulina. Entonces, por favor, pacientes que tengan insulina, se puede quitar. Uno, ¿cómo comienza insulina? ¿Qué dicen las guías? Tú puedes tener, si son glicadas menos de 8 más de 8, puedes dar entre 0.1 unidades de 0.1 o 0.2 unidades por kilo o 0.2 a 0.3 unidades por kilo. Si quieren hacerla fácil, uno puede iniciar con 10 unidades, que es lo que nos enseñaron en clínica. No hay problema, tú puedes iniciar con 10 unidades.
El problema es ir titulando. Esas son las recomendaciones de parte de la guía, cómo debería insulinizar. Ambulatorio podría ser 10 unidades cada día recomendando el mismo horario. Puedo hacer el cálculo que yo les digo, que es de 0.1 a 0.2 unidades si la glicemia está entre 140 y 200. Puedo iniciar de 0.3 unidades por kilo si la glicemia es mayor a 200. Si puedo iniciar con 10 unidades. Si quieren tomar la foto esta diapositiva, pues, pero ahí estamos. Y si está haciendo hipoglicemia, la disminuir de 4 unidades o el 20% de la dosis diaria. Eso es más o menos como un chancuquito de lo que uno debería manejar con el paciente de diabetes tipo 2. Pero, por favor, prométanme una cosa. Si ustedes van a tener pacientes, y el equipo de enfermería aquí también ayúdenme con lo siguiente. ¿Cómo se define que un paciente está sobreinsulinizado? Un paciente que esté sobreinsulinizado es que reciba más de 0.5 unidades por kilo. La insulina tiene un efecto tope. Hasta 0.5 unidades por kilo la insulina es toda lo que se puede dar. Pero cuando tiene más de 0.5 unidades por kilo, ya el efecto como hipoglicemiante empieza a disminuir y empieza a aumentar el riesgo de que el paciente, como es anabólica, empieza a aumentar de peso, empieza a hacer más resistencia a la insulina, requiere más insulina y el riesgo de hipoglicemia se nos dispara. Tener 0.5 unidades por kilo es lo mismo que decir que la mitad de mi peso en unidades. Si yo peso 100 kilos, ¿cuánto sería la total de dosis de insulina? 50 unidades. Bien sea porque están las 50 metidas en basal o las 50 es la suma entre el basal y los bolos. Entonces, si ustedes tienen pacientes con insulinoterapia, por favor, miren si está más de 0.5 unidades por kilo. Si está más de 0.5 unidades por kilo, ese paciente no se puede ir de la consulta como va. ¿Es que la glicemia está normal? Claro, porque en este momento está normal, pero 3 horitos después vas a tener problema y no vas a ver cuál es la consulta, sino que lo vas a ver en urgencia. ¿Sí? Entonces el equipo de enfermería puede apoyar puede apoyar muchísimo, es viendo si el paciente está sobreinsulinizado. Y pregúntense si el paciente realmente requiere insulina o no. Esta es la natural de la enfermedad, uno inicia con basal, luego basal plus. Basal plus es que tenga una rápida al menos, y cuando tenemos basal plus en una comida es basal plus 1, si tenemos en 2 comidas es basal plus 2, y basal plus en basal más en las 3 comidas. Esto es lo que yo les decía, una recomendación a partir de 9,2, de 10 para adelante, el uso de la insulinoterapia, y esto sí tómenlo también. Esto es del 2018, no ha cambiado, y son las definiciones de hipoglicemia. Si tú tienes un paciente y tú ves en el valor que tiene menos de 70 miligramos por decilitro, es un valor de alerta. El paciente te está pidiendo ayuda. Dice, hey, mírame, si tengo hipoglicemia antes, quítamelos, si tengo insulina, titúlamela. Si el paciente tiene 50 miligramos o menos, eso se llama una hipoglicemia clínicamente significativa. O sea, si este es bandera amarilla, este es bandera naranja. Y hipoglicemia severa no tiene valor. ¿Okay? Porque es que hipoglicemia se define como cualquier valor de nivel de glucosa, pero que el paciente te haya mencionado que tuvo alteración cognitiva severa o que requirió ayuda de un tercero. Es decir, si un paciente te llega, por ejemplo, con valores de 75 y refiere que tuvo un mayo se fue contra el mundo, es que 75 no es valor de alerta. Es hipoglicemia severa, porque el cuerpo se puede haber acostumbrado a valores mucho más altos y pues eso es lo que sucede. Hemoglobina glicada, variabilidad, tiempo en rango, solamente vamos a resolverlo rápido. La hemoglobina glicada, ¿qué es? Es un promedio de los últimos 3 meses. Cuando tú ves una glicada, el resultado de esa glicada es el 50% el mes anterior, porque como se comportó el mes anterior, 25-25 los otros meses. ¿Qué es la variabilidad? La variabilidad es cómo cambian los niveles de azúcar a lo largo del día. Eso es normal, no es un concepto patológico. ¿Y para qué les quiero mostrar esto? Porque las guías dicen, doctores, olvídense en control. Primero te dicen, olvídate que si lo tienes en meta de glicada, si no estás haciendo nada para el test cardiovascular, no estás haciendo absolutamente nada. Pero olvídese que solamente ver la glicada es tener el control glucémico del paciente. Tienen que tener en cuenta la variabilidad. Entonces, ¿cómo es eso? Pues mira, imagínense 2 pacientes idénticos. Aquí es como hombre y mujer, digamos que son idénticos. Hay un valor normal, un valor de hiperglicemia y un valor de hipoglicemia. El paciente A tiene una variabilidad que es así. Mire, su hemoglobina glicada está más o menos aquí cerquita a 8, la glicada, que es el promedio, y tiene este comportamiento normal. No hace ni hiper ni hipoglicemia. Y el otro paciente tiene el mismo valor de hemoglobina glicada, el mismo, pero a costa de hacer hiperglicemias e hipoglicemias. Y entonces uno dice, pero ¿cómo rayos va a tener ese comportamiento siendo que tiene el mismo valor de hemoglobina glicada? La hemoglobina glicada es un promedio.
y se puede obtener el mismo resultado porque se obtiene el promedio de los puntos de corte donde ellas se cruzan. Que por eso la hemoglobina glicada es una versión muy puntual. En ese orden de ideas, cuando te pacientes hiperglicemia y hipoglicemia, lo que más nos debe preocupar es la hipoglicemia. Cuando un paciente tiene esta variabilidad, nosotros hacemos una intervención farmacológica y no farmacológica, nosotros tratamos de bajar esa hemoglobina glicada. Pero ojo, que es que el riesgo puede ser de cambio hipoglicemia, ¿no es cierto? Lo ideal es que yo baje el nivel de hemoglobina glicada, pero que esté en un valor en rango. Entonces tú me dirás, te compro la idea, y yo como me entero de eso. Claro, tengo que hacer una monitoría. Pues les digo no. Voy a poner un ejemplo. Esto es un caso, entonces ustedes le dicen al paciente, tráigame los controles de glucosa. Y en 3 meses te trae esta miseria de tablita. No te trae más. ¿Qué hacemos nosotros la mayoría de veces? Desechamos esto porque no me sirve para nada. Y resulta que no. Resulta que solamente tuvo estas tomas en 3 meses y quiero que vean un momento los valores. Este paciente considera que es de alta variabilidad o de baja variabilidad. Los valores son 156, 173, 200, por acá. ¿Es de alta o de baja variabilidad? Baja variabilidad. ¿Alguien dice que es de alta? ¿No? Alta variabilidad, dices tú. Listo, ya vamos a aclarar. ¿Estamos de acuerdo con que los valores de glicemia están todo el tiempo alto? Sí, está todo el tiempo alto. Pero esos valores de glicemia todo el tiempo alto, están por acá, volados. Pero todo el tiempo, ese caso del paciente 1 está haciendo eso, está viviendo en hiperglicemia. La variabilidad alta es que haga picos y valles profundos. Esas que tengan una alta variabilidad, que varíen mucho. Entonces este paciente todo el tiempo vive en hiperglicemia, tiene una variabilidad baja. Si yo le hago un promedio a estos valores, podría tener una glicada aquí de un promedio de 170. ¿Listo? Déjalo ahí, 170. Este segundo caso, ¿tiene alta variabilidad o baja variabilidad? Alta, tiene valores muy altos de pico y tiene unos valles muy... Miren esta expresión tan tremenda que da acá, 32. Y si yo le hago el promedio, me da 108. Por promedio, como es una modela glicada, estaría mejor este paciente que no. Entonces, ojo, no se queden con la hemoglobina glicada únicamente. Tienen que ver eso. Y este papel, yo le decía, por la vez de tú, que esto no sirve para nada, miren cómo fácilmente puede ayudar a orientar. ¿Listo? Y el último caso, ¿alta variabilidad o baja variabilidad? Alta. La vez de 320 por aquí, un valle de 64. Entonces, perfecto, ya identificamos con los pacientes sobreinsulinizados. Eso, si usted identifica a los pacientes, van a tener impacto en su cohorte. Con este tema de variabilidad, van a tener impacto en su cohorte. Aquí voy a pasar como un diablo porque ya no me queda tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Ya terminé. Entonces, estas son las actualizaciones de la guía. Si quieren, yo les paso esto al profe, que sería como lo que vino con la guía, que es los valores y demás. Yo se los paso, que la tensión arterial, que cuáles son las metas de LDL y mi hiperresumen. Entonces, en el momento histórico de la enfermedad, el páncreas está sano, luego se va enfermando y yo necesito páncreas para que los agonistas receptores de GLP-1 puedan funcionar hasta que él pueda lo mínimo de dar. Y solamente cuando el paciente ya no tiene páncreas es que yo tengo que estar obligatoriamente dándole una insulinoterapia. Antes no. En ese orden de ideas tenemos estas terapias, que es para cada momento de la enfermedad, los antibióticos orales, los agonistas receptores de GLP-1 que hay inyectables y que ahora hay orales, las coformulaciones racionales. Todavía tengo páncreas para producir insulina, pero me toca dar una ayuda con insulina. Y la insulinización, que esa es la última opción. Doctores, cada vez que vean un paciente, yo entiendo que el sistema de salud nos dice, ¿se están metas solamente? Se están metas de glicada. Pero no se les olvide el impacto cardiovascular renal, el peso, la hipoglicemia y si el paciente está haciendo adherente o no adherente. Listo, muchísimas gracias.